Hola amigas y amigos de Top Rock SW. En esta ocasión les traigo una de las bandas más exitosas y duradera. Es una banda de rock holandesa, fundada en 1961 con el nombre de Golden Earrings. Tuvieron gran éxito internacional con los temas 8 Miles High, Radar Love, Twilight Zone y When the Lady Smiles. En su país de origen consiguieron más de 30 álbumes de oro y de platino. Han vendido millones de álbumes en todo el mundo, y son una de las bandas de rock más antiguas en el mundo que aún están vigente. Golden Earring tiene 65 álbumes en el mercado, y ha construido una impresionante reputación en vivo, a veces realizando más de 200 conciertos por año. Han hecho giras casi todos los años desde su fundación. Esta banda es originaria de la ciudad de La Haya de los Países Bajos. Su estilo musical es hard rock, rock progresivo y rock psicodélico. Este grupo surgió a principios de los años 60 en la ciudad de La Haya. Los chicos del vecindario Rinus Gerritsen y George Koymans descubren una pasión en común por la música y decidieron formar una banda. La nueva compañía a llamarse inicialmente The Hurricanes, pero cuando ese nombre lo tenía otra banda de esa época, se deciden por el nombre de The Golden Earrings. En mayo de 1965 llega el momento de abrirse paso gracias a una actuación en Club 192. Llaman la atención de Freddie Allen, becario en la compañía de discos Polydor, que confía en su olfato, y así llega el momento de grabar en un gimnasio de Hilversum convertido en los Phonogram Studios en una tarde. El single Please Go se edita en septiembre de 1965 e ingresa inmediatamente al top 10. Además del apoyo incondicional de Allen, obtienen mayor difusión gracias al DJ de la por entonces aún pirata Radio Verónica, Willem van Kooten, alias Joost den Draaier. Gracias a esta fuerte publicidad, el éxito llega enseguida. Para la grabación del siguiente tema, Tad Day realizan un viaje a los estudios de Pie en Londres. Son solo unos adolescentes y ya están saboreando el éxito. Graban 8 temas y sale a la luz el primer LP, Just Earrings. Tad Day sale a la luz en 1966 como una gran sensación y es grabado en el Reino Unido por recomendación de Fred Allen, que no está muy conforme con la labor de los técnicos holandeses. El viaje lo realizan en barco porque no había dinero para ir en avión. Todos estaban enfermos y mareados del viaje, pero rápidamente eso queda atrás cuando meten sus instrumentos en un taxi rumbo a los Pie Studios. Para darle más énfasis al apoyo radial, se llevan consigo como invitado al DJ de Radio Verónica, Han van Veen. De regreso a Holanda, se presentan en uno de los talk shows más importantes del momento, Where the Wish to Act, presentado por Willem Odwis. Pero a pesar de todos los esfuerzos, el single de The Beatles Michelle se mantiene sólido como una roca en el número 1, no dándoles la chance de llegar muy alto en el top 40. En ese mismo año tocan los Golden Earrings en un legendario concierto junto a The Kings. De allí se suceden varios éxitos con los siguientes temas: In My House, 1967, Sound of the Screaming Day, 1967. Para continuar el camino del éxito y buscar un tema que sucediera a Tad Day, deciden escribir una canción en el mismo estilo, entonces graban la canción Daddy Boy de Agel en los estudios de George Baker GTB en Den Haag. Luego viajan otra vez a Londres y finalmente al regresar graban el segundo LP de la banda otra vez en Phonogram Studios de Hilversum bajo el título de Winter Harvest. El guitarrista rítmico Peter de Ronde deja la banda y entonces quedan los 4. George Koymans, Javi Germont, Frans Kraserburg y Rinus Gerritsen. El tecladista C.S. Schrama ya había participado en algunos temas y había hecho las partituras para los instrumentos de viento. In My House es una de las 14 pistas musicales. Frans deja la banda después de grabar el disco. Graba los coros, pero la voz cantante la graba George. Cuando el single es editado y lanzado al mercado, aparece un nuevo miembro, Barry Hay, que será de ahora en más el cantante de The Golden Earrings. Ya aparece en el clip y canta en el lado B en She Won't Come Home. Barry era conocido como el líder de la banda de Aix, una banda de Den Haag, y en el momento en que se le había dicho de formar parte de la banda, los Golden Earrings estaban en tratativas con el cantante de Shocking Blue, Robbie Van Leeuwen. Van Leeuwen no estaba muy contento con el nuevo integrante y dijo las palabras que quedarían en la historia del rock and roll: "Te arrepentirás de este día, hombrecito". Al final Barry no tuvo mucho de qué arrepentirse y tampoco Robbie tuvo mucho de qué quejarse. Pero sus palabras quedarían grabadas. Sound of the Screaming Day se convierte en el mayor hit de la banda después de Tad Day. El verano del 67 fue el verano del amor, todos estaban con el Flower Power. Los Beatles tenían un tema como hit, el cual era All You Need Is Love, y la banda de Rolling Stones el tema We Love You.
Para los Golden Earrings fue Togetero el Ibe, Togetero el O, cantado por Barry y George. Al igual que con Sound of the. Este hit fue grabado en Londres en el estudio del productor Mickey Moss, donde artistas de la talla de Jimi Hendrix, Jeff Beck y The Animals grababan a diario. Un año después de Winter Harvest llegó la hora para el tercer disco Miracle Mirror. Por razones económicas, los discos eran grabados en Holanda. Otra vez fue el turno del GTB Studio. Los instrumentos de viento tocados en Hilversum los dirigió y arregló Frans Miggs. También ahí se había hecho la mezcla. I've Just Lost Somebody, 1968, fue elegido como el single y el videoclip que lo acompañaría sería uno derivado del popular programa de música pop Moef Gaga, tocando en la construcción del metro de Ámsterdam que aún no estaba terminado, mientras volaban bombas y proyectiles a su alrededor. George había escrito originalmente el tema para Henk Smitskamp, el bajista que había sido echado de The Motions. Los otros integrantes de The Motions, otra banda de Den Haag, eran algo así como los archienemigos y trataban a los Earrings condescendientemente. A George le gustó la idea de que Smitskamp tuviera éxito con un tema de los Earrings. De todas maneras, cuando Allen escuchó la canción insistió en que la grabasen ellos mismos alegando que era un tema demasiado comercial para dárselo a otro. Su posición en el chart le dio la razón. Luego vendría el primer número 1 Don Don Dicky He Don, 1968, y Just a Little Bit of Peace in My Heart, 1968, un tema que escribiera George Coimans para mostrar sus sentimientos hacia su novia Melanie, hermana de Rinus Henriksen, que lo había dejado. Se convierte en un éxito inmediato, no solo a nivel comercial, también le devuelve a su novia, con la que posteriormente se casaría. Con el álbum On the Double, los Golden Earrings le dijeron adiós a los años 60. El grupo venía produciendo palateables canciones de pop y poco a poco fueron cambiando el estilo e introduciendo un poco más de profundidad y crudeza. Esto ya estaba sucediendo en los shows en vivo, pero ahora podía escucharse también en los discos. También estaban pasando otras cosas al mismo tiempo. Hasta mediados de los 60, el negocio de la música y los discos pertenecía exclusivamente a los productores y a los ejecutivos. El artista apenas cobraba una pequeña parte de las ganancias, cantaba al final del proceso y era pagado por sus servicios en la usual forma de bajos, royalties. Resultaba lógico cuando pensabas que ellos llevaban todos los gastos de la producción y la promoción de los discos y los singles, ellos eran los que se arriesgaban financieramente. Las canciones eran proporcionadas por los publicistas musicales que se ponían en contacto con las compañías discográficas. Después que aparecieran los Beatles y otras bandas, un grupo podía escribir, componer, y grabar directamente por su propia cuenta y entonces determinar sus propios costos. Esto muchas veces se iría de las manos ya que los músicos no suelen tener mucha idea de negocios, ellos estriban su talento más que nada en el proceso creativo. Y los presupuestos eran dejados en un segundo lugar ante sus ideales. Así los contratos fueron adaptados, los artistas debían financiar parte o el total de los costos, por lo que recibirían mayores royalties en compensación. Por definición, una banda no suele tener fortaleza financiera. También hay otra consideración. Los costos de las actuaciones en vivo, que suelen ser los más caros. Por lo común, la empresa discográfica prestaba el dinero a los artistas y así llegaban los artistas a situaciones terribles, endeudándose para poder pagar el dinero prestado y mantener a flote su propio negocio. Sin el necesario éxito muchas bandas terminaban en el ocaso, el olvido y la deuda. Fred Allen había tenido la buena idea de crear su propia compañía de producción, junto al renombrado DJ de Radio Verónica, Willem van Kooten. Así Red Bullet, fue la compañía que desde Hilversum se ocuparía de todo en uno. La gestión, reservas, performances y grabaciones de The Golden Earrings. Esta fue la mejor manera de sentar bases claras para una correcta situación financiera. Organizaron luego una gira de 3 meses a los Estados Unidos y durante una estadía en New York aprovecharon para grabar en un estudio de la famosa ciudad norteamericana. El productor, un hombre llamado Arthur Golson, los hizo tocar una canción unas 50 veces. Y grabarlo todo. Hicieron lo que se les pidió y luego abandonaron el estudio. Pensando que este era el procedimiento normal en los Estados Unidos, los Golden Earrings al final decidieron escarbar entre las cintas grabadas y ver cuál utilizarían como la segunda toma. La cinta fue enviada a Holanda y mientras seguían de gira por Estados Unidos como teloneros de Led Zeppelin, Where Will Primero Be se convertía en un hit en Holanda. De regreso a casa, Javi Germón dejó el grupo y comenzó una exitosa carrera como productor.
Fue reemplazado por el ex baterista de The Motions, Sia Warner. Fue el momento en que los Golden Earrings pasarían simplemente a llamarse Golden Earring, sin la S, por una cuestión que dejaba más lugar a la unidad y se sentía mejor. Para el tema Anoter 45 miles visitaron los Olympic Studios en Londres, una de las localidades más famosas por ese entonces. Poco tiempo después grabarían el LP 8 Miles High, un trabajo que realizaron en 5 días. Por ese tiempo también, actuando en vivo, tocarían una versión de 45 minutos. De un tema de los Byrds, del mismo nombre que el disco, completo con percusión y solos de bajo. En los Estados Unidos fue un hit que estalló como una bomba. Fue en ese momento en el que los integrantes de Golden Earring se dieron cuenta en qué dirección querían dirigirse en cuanto a estilo musical. Este álbum también fue editado en el invierno del 69-70 en USA y le siguió una segunda gira. Sia Warner era sensible e introvertido, una persona difícil de comprender. En un ambiente como el que vivían los Golden Earring en ese momento, pasando largas temporadas juntos en habitaciones de hoteles, donde la disciplina musical se cobraba su peaje. Durante el segundo tour por USA algo fue mal y tuvieron que buscar un reemplazante. Encontraron uno, César Zuideruig, que era el baterista del grupo Living Blues. Tenía su sala de ensayo arriba de la de los Golden Earring, y notaron que pasaba su tiempo tocando todo el tiempo allí. Tal motivación apenas se veía en el grupo. Los miembros de Golden Earring eran en la práctica más afectos a cocinar y comer en una sala que tuviera cocina que ponerse a practicar. César resultó ser un buen chico, con buen sentido del humor, así que enseguida le propusieron formar parte de la banda. Con César encontraron el perfecto balance social y musical y estaban en posición de comenzar a trabajar en un nuevo disco directamente en Ilversum. Así sale a la venta el nuevo LP Golden Earring, mejor conocido como Ball of Dolls, por su foto de cubierta. En este álbum se puede escuchar que tras las giras por Norteamérica el sonido se vuelve más duro. Esto dio como resultado una nueva apertura de mercado en Alemania. Back Home fue el primer single y en los Países Bajos llegó al puesto número 2. En Alemania llegó por primera vez al puesto más alto. Se verá en la historia de Golden Earring que tras el éxito comercial de un tema, resultaba siempre en el intento, bajo presión de otros, de escribir el tema siguiente de manera similar. No siempre dando los resultados esperados, siquiera una canción memorable. En el verano de 1971 lanzan el álbum Seven Tears en Ilversum. Tras experimentar con el sonido, terminan en un trip psicodélico que los lleva a utilizar por primera vez el legendario sintetizador ARP. La compañía discográfica quería publicar Sheffield on Strange Wings como single. Pero la canción duraba unos 7 minutos con sus 22 segundos y cortar el tema estaba fuera de cuestión. Se resolvió cortando el tema en 2 partes, justo en un momento de silencio del tema, quedando perfecto para ocupar un single con un lado A y un lado B. Este era un tema con potencial de hit. Poco a poco la banda empezó a notar un período de crisis creativa, nada extraño para una banda que continuamente estaba de gira. Cansancio, falta de motivación, estos son los aspectos menos satisfactorios de la carrera de un artista que graba constantemente discos. Un hecho positivo es que normalmente esto suele ser la excusa para que la banda llegue a un punto más alto en su carrera. En el período 72-73 estaban constantemente de gira, sobre todo en Alemania. Pero sería necesario un esfuerzo extra como teloneros de la banda inglesa de dúo en un completo tour por toda Europa para darles el impulso necesario. Inglaterra pasó a ser el nuevo desafío con un contrato con Track Records, sello de debo, más varios conciertos en el Reino Unido. El espíritu estaba de regreso. Adyacente al jardín de George en Blaricum estaba el Sound Push Studio. Aquí trabajaron todos en los demos que terminarían siendo el material para el futuro disco, el que se convertiría en el hito para la banda, Mountain. Barry cuenta la anécdota respecto al texto de la canción Radar Love. Estábamos en casa con varios amigos y todos nos pusimos a hacer brainstorming, tenía que ser algo simple, algo con lo que todo el mundo pudiera sentirse identificado, como alguien en una bañera. Todo el mundo empezó a dar sus ideas y cuando se puso caótico los envié al nightclub para poder trabajar en paz. Se me ocurrió la idea de una persona cualquiera sentada en su auto y cuando mi amigo norteamericano vio el texto me dijo, es brillante. La última canción en auto típicamente americana. Las pistas fueron grabadas en Ilversum y la mezcla en Inglaterra en los IK Studios. Esto fue realizado al mismo tiempo que estaban de gira por Gran Bretaña. Al final se decidió lanzar Radar Love como single porque era más bailable y más estilo disco, típico de los años 70.
Parcialmente gracias a su éxito en Estados Unidos, número 13 en el chart Hot 100 de Billboard, parecía ser que los sueños de aquellos adolescentes empezaban a hacerse realidad. Como resultado, Golden Earring siguió haciendo giras en los Estados Unidos junto a otras bandas de la talla de Santana, J. Hales y los Doobie Brothers. En el período 1974-75, decidieron pedirle al tecladista Robert Jan Stips formar parte de la banda, un buen amigo de César, el baterista. Switch fue el resultado de esta nueva aventura, grabado en el Sound Push Studio en Blaricum. A diferencia de otros álbumes, Switch era más un collage de diferentes canciones compactas. Esa es también la explicación del título. El Switch Tour los llevó a recorrer Europa y luego USA. Junto a los cambios musicales también hubo un cambio significativo en el manager de la banda. Durante los últimos 3 años Golden Earring era promocionado con una imagen de típico estilo Earring de rock espacial y ahora debían empezar otra vez. Este formato resulta difícil para la mentalidad holandesa que está acostumbrada a una estructura musical. Pero el cambio era necesario y había que encontrar la manera de cambiar. A mitad de la gira, los miembros se cansaron de seguir manteniendo un perfil que ya no los representaba. Los costos financieros necesarios eran mucho más altos que los prometedores ingresos. Empacaron sus maletas y regresaron a casa. A pesar de los problemas financieros no dejaron de pensar en el próximo proyecto con el mejor de los espíritus. Trabajando en Toddfield la banda se conformó con la formación de 5 personas. A manera de ahorrar el mayor dinero posible, decidieron grabar en casa de George, usando un estudio móvil estacionado en el jardín. Después de grabar las pistas el móvil se fue y luego la mezcla y los arreglos se hicieron en los estudios de Hilversum e Island Studios en Inglaterra. Allí decidieron agregar un solo de saxo en el tema elegido para ser el próximo single Sleepwalking. El técnico conocía a un saxofonista, un chico llamado Chris Mercer que tras escuchar la pista tocó su solo en una sola toma, y hasta el día de hoy se puede escuchar con un sonido perfecto. El tecladista Robert Jan tomó la decisión de seguir por su propia cuenta y por el momento no se encontró a nadie que pudiera reemplazarlo. El guitarrista de blues Eelco Gelling, casi una leyenda en Holanda, sorprendió a todos cuando declaró querer formar parte de Golden Earring por un tiempo. Gracias al técnico de sonido, John Kriek, que los acompañaba a tiempo completo, decidieron grabar el próximo álbum en el Artisound Studio de Duivendrecht, donde podían grabar a bajo costo, aunque se lo tomaron seriamente y tras grabar las pistas en Duivendrecht decidieron seguir con la mezcla en Relict Studio en Ilvarenbeek con Robin Freeman, un técnico inglés. El sonido era más de una banda de guitarra real. Claramente se puede escuchar en el single Bombay, donde Gelling y George hacen uso del intro con sus guitarras al unísono. Había llegado el momento para el primer álbum en vivo, el cual había sido grabado casi en su totalidad en un concierto en Londres, en el Rainbow Theatre. Mientras tanto, Fred Allen había llegado casi a la cima de su carrera, como director de Polygram Records en New York, decidió que era momento para un nuevo intento en el mercado norteamericano. Bajo la experta guía del superproductor Jimmy Iovine, quien había recientemente terminado de grabar con Bruce Springsteen y le sobraba un mes de tiempo entre otros proyectos, decidió instalarse en la aburrida bar junto a su experto técnico en el local de MC Studio. Gracias a la tecnología, la grabación esencial de la batería había sido enviada por una conexión telefónica directa a los estudios de USA. La línea quedaría abierta durante 6 horas, lento pero seguro. Gravit for a Second empezaría a cobrar forma, pero luego de las primeras sesiones, Jimmy tuvo que volver de repente a USA. En las semanas siguientes tuvo la buena aventura de poder darles a George y a Barry el tiempo necesario para grabar las voces. Estos volaron a New York para tal fin. De más está decir que el proyecto se terminó cancelando una fortuna, pero ya estaban en el barco y no había quien los detuviera. Tras un intercambio de ideas, quedó claro que George quería cambiar el estilo, volver un poco al viejo estilo libre. Gelling decidió bajarse del tren, quedando así la formación que aún hoy conocemos. Era momento de ajustarse los cinturones y poner manos a la obra. Para lo cual decidieron alquilar una cabaña en Winterswijk, lo cual facilitaba el trabajo al ser invierno. Allí lograron la calma que necesitaban para trabajar en nuevas canciones. Aún tenían el concepto low budget en mente, y tras grabar en estudios ultramodernos de Hilversum, decidieron utilizar la sala donde siempre ensayaban, en Zoetermeer como estudio improvisado. De esta época se desprende el famoso tema Long Blonde Animal.
En 1981 deciden hacer otro álbum en vivo, que solo contendría versiones de canciones anteriormente publicadas a excepción del cover de Larry Williams, Slow Down. En este momento, George empezó a mostrar menos interés y más ganas de dedicarse a una carrera como solista. Fred Allen, antiguo manager y fiel amigo del grupo, decidió acercarse hasta Dana Haag en un intento de arreglar las cosas. En un emocional encuentro, George decidió posponer su plan solista y producir un último álbum con Golden Earring. Si la idea era abandonar y dejar de tocar, la despedida tenía que ser a lo grande. Cada miembro de la banda tenía que contribuir con temas para el futuro disco, para propagar la presión creativa. George decidió ajustarse a lo simple. Así se incluyó la famosa Twilight Zone, que integraría originalmente su álbum solista. El impacto de este tema causó gran sorpresa. Reiteradamente era el tema que mejor recepción obtenía del público. Se pensó entonces en su grabación, ya que era un tema que solo era conocido para el público de los shows en vivo. Luego de grabarlo, Allen lo escuchó y le voló el cerebro. Regresó a New York con la canción que devolvería la fama y la fortuna a los chicos de Dana Haag. Tras una intensa campaña publicitaria, tuvieron la suerte de estar en el momento justo en que un nuevo fenómeno empezaba a abrirse paso en el mundo de la música. El canal de televisión musical. MTV había empezado en 1981 y llevó al videoclip al estatus esencial para la fama de cada disco y grupo. Realizar un vídeo salía mucho dinero, y era todo un riesgo invertir en un videoclip sin tener seguridad en que triunfara y retribuyera los debidos gastos. Golden Earring dudaba en poner dinero en semejante proyecto, por lo que al final decidieron darle el proyecto a un estudiante de cine que recién empezaba, Dick Maras, quien estaba trabajando en un proyecto de bajo presupuesto que luego lo llevaría a la fama. The Lift. Con bajo presupuesto y mucho esfuerzo, se realizó el videoclip que cerró perfectamente en el tema y los llevó al éxito internacional en USA, y además los catapultó como pioneros de una obra de arte en el género. La presión de aceptar hacer una gira fue tremenda. Un tour resultaba esencial para promover el single del álbum. El álbum se llamó simplemente Cut. Finalmente realizaron la gira pero solo bajo estrictas condiciones. Rob, hermano de Rinus Henriksen, había estado los últimos años ocupándose de los libros contables de la banda. Gracias a un bajo presupuesto, la banda por fin obtendría los merecidos beneficios. Después vino otro éxito con Wendell y 10 miles. Otra vez videoclip a cargo de Dick Maras. El tema resultó llegar muy alto en Holanda, pero no obtuvo la misma suerte en USA. Los puritanos norteamericanos veían el vídeo como una amenaza y censuraron varias partes del mismo. Al ser cortado, perdió sentido y valor. Luego vendría el álbum News North, East, West, South, con un claro estilo dance, tan típico de la época. Disco mix y vocales rap eran los emblemas del momento. Resulta interesante que a esta altura, una banda con semejante trayectoria pasa por los necesarios cambios de ánimo y momentos de crisis. Pero, sin embargo, tras tormentas y chaparrones, siempre vuelve a salir el sol y la creatividad sigue en alza, dando como resultado fantásticas piezas creativas y el equilibrio necesario para una banda que sigue en pie después de tantas décadas juntos. Resulta necesario resaltar esto, ya que pocas bandas superan los momentos de crisis para comenzar una nueva etapa. Tras la grabación del álbum de Ole, la historia de Golden Earring comienza a ponerse apocalíptica. El grupo estaba cansado y gastado. Aun con buenos temas en la grabación de los demos, como Quiet Yes y Widow primero. Entonces aparece Allen otra vez con nuevas ideas. Un importante promotor radial norteamericano estaba dispuesto a darles algunos consejos. En este momento el mercado estadounidense estaba dominado por las baladas al mejor estilo Bryan Adams, Foreigner, Journey, etc. El promotor sugería darle nuevo sonido a la prometedora Quiet Yes. Mezclada en un nuevo estudio, bajo dramáticas escenas y mucho alcohol, finalmente Quiet Yes recibió un vídeo muy caro a cargo del famoso fotógrafo holandés Anton Corbijn, quien también les dio las fotos para las cubiertas. A pesar de la crisis financiera, en Holanda el tema alcanzó bastante éxito y tras un famoso concierto gratuito en las playas de Scheveningen emitido por Verónica el 18 de julio de 1986, cumpleaños de César, el impacto fue enorme. 250.000 personas celebraban aquel día entonando cada canción de la famosa banda de Dana Haag. Tras varios por mayores económicos y un ajuste en los bolsillos gracias al servicio de impuestos holandés, Belastingdienst, Golden Earring ya no tenía el aval de Willem van Kooten. Librados a su propia suerte, todos los riesgos corrían por cuenta propia.
Así se creó la empresa Golden Earring BV y Rob, el hermano de Rinus, fue apuntado como su director. El problema impuestario fue resuelto y gracias a bien planificadas performances pudieron ir ganando su pan de cada día. Y, por primera vez en 26 años, lograron grabar su propio disco publicado bajo el sello CNR. Que Perot de Flame. Dick Maras, viejo amigo ahora llamado Amsterdam.net, gracias a la película del mismo título por él dirigida, volvió a apuntarse a la realización del vídeo para el tema Turn the World Around. Tras un largo periodo de tiempo, Fred Allen regresó a vivir a Holanda. Tras negociar a favor de la banda para cerrar un contrato de 4 CDs con Sony, llegó el momento de hacer algo acústico. Estas sesiones acústicas estaban de moda en el momento. MTV llevaba la posta en esta nueva tendencia. En cuanto a la Sony, no lo veían mal pero no querían ceder a que uno de estos CDs se comprometiera con los 4 que figuraban en el contrato. Con un pequeño presupuesto y un aporte de Verónica a cambio de la emisión televisiva, se decidió hacerlo. Grabado en el Gran Café de Kroon en Rembrandtplein en Ámsterdam durante 3 días, y alrededor de 80 invitados cada día, tuvieron fantásticas fiestas y shows grabadas en CD y vídeo. El tema mayor cantado fue Can't Sleep Without You. Luego vendría The Naked Truth, el álbum mejor vendido en toda la historia de Golden Earring. Gracias a sus ventas pudieron cancelar las deudas pertinentes, entre ellas con Willem van Kooten, y disfrutar de los buenos vientos de cambio. Un segundo concierto en la playa, mucho más impresionante que el primero y también emitido por Verónica tanto en la radio como en la televisión, fue un hito en la carrera de la banda. Llegó el momento para un nuevo álbum, aunque las performances en vivo seguían siendo de gran agrado entre los miembros de la banda. Por lo que se decidió grabar el próximo álbum combinándolas. La grabación se localizó en un edificio cedido por el famoso tatuador Enkes Schiffmacher, con murales cubiertos con sus diseños para la cubierta del disco que se llamaría Face It. La atmósfera fue positiva y dentro de los siguientes días se invitó a un total de 40 amigos y conocidos para servir como audiencia. Por fin el contrato con la Sony llegó a su fin. Fue la hora de buscar un nuevo horizonte musical. Tras varias negociaciones con CNR llegaron a un acuerdo. Con mucho entusiasmo llegó la hora de Naked II, tras tantos conciertos habían quedado muchos temas relegados que no habían llegado a ocupar su lugar en el disco de Naked Truth, lo cual dio la excusa perfecta para utilizar una performance grabada en el Luxor de Rotterdam. Tras un año sabático en 2000 regresaron con las suficientes expectativas con el compilado de The Bill Made Us Do It, 2000, menos exitoso fue el tema elegido como oficial para los Juegos Olímpicos Yes, We're on Fire. En 2003 apareció el álbum número 30 de la banda, Millbrook USA, para lo cual viajaron a la localidad de Millbrook al norte del estado de New York donde su amigo Frank Carillo tiene un estudio. En febrero de 2005 se grabó el álbum acústico Naked III en un super de lujo CD y vídeo, grabado durante un concierto en el Panama Club de Ámsterdam en junio de 2004. En mayo de ese año, 2005, tocó Golden Earring tras 28 años por tercera vez en su carrera en el popular festival Pinkpop en Landgraaf. El 3 de septiembre de 2005 la banda dio un concierto junto a Direct Kane durante el Beatstad Festival en el Malieveld de Den Haag. Las 3 bandas finalizaron el concierto tocando un número de Golden Earring, Back Home. El 3 de diciembre de 2005 aparece la esperada biografía de la banda, el libro Golden Earring, una iniciativa de los fans del grupo Karin y Mechsteltvex. El libro cuenta con increíbles aportes de fotógrafos como Anton Corbijn, Kees Tabak, entre otros. 900 ilustraciones y 384 páginas. Con contribuciones de antiguos miembros como Robert Jan Stips. El libro es presentado por todo lo alto en la discoteca alta de Den Haag con más de 100 fans invitados. Tras la presentación, Golden Earring dedica una hora de concierto a todos sus fans presentes. En febrero 2006 la banda se presenta como lo hiciera en 1984, en AOI de Rotterdam. De esta enérgica actuación se registra un DVD con CD gratis que da una buena impresión de cómo es un concierto a lo Earring. Tras varios conciertos y presentaciones en Holanda y otros países europeos, finalmente en 2010 se presentan en noviembre con un espectacular concierto en Heineken Music Hall en Ámsterdam. Hoy en día siguen activos dando una gran cantidad de conciertos por todo el mundo. Este ha sido la historia completa de este gran grupo. Se despide de ustedes Top Rockers y nos vemos en el próximo vídeo.